Visualiza el siguiente escenario en marzo de 2028. Amaneces en tu departamento rentado, porque ya no pudiste renovar la hipoteca después de que el banco congelara tu cuenta por actividad sospechosa, y descubres que tu tarjeta de débito fue rechazada en el supermercado, no por falta de saldo, pero el sistema detectó que compraste gasolina 2 veces en la misma semana, superando tu cuota de carbono personal. Tu aplicación bancaria te ofrece una solución al suscribirte al paquete de movilidad compartida del gobierno para restaurar tu acceso crediticio. Mientras esperas en la fila, notas que la señora frente a ti paga con su teléfono sin problema. Ella sonríe. Tú tienes efectivo en la mano, pero el cajero te mira como si le estuvieras ofreciendo conchas marinas. Solo pagos digitales, señor. Política corporativa desde 2027. Sales con las manos vacías. Tu dinero no compra nada porque tu dinero ya no es dinero. Es un permiso revocable. Esto no es distopía especulativa. Es la conclusión matemática de un experimento que comenzó en Chipre en 2013, cuando el gobierno europeo confiscó hasta el 47.5% de los depósitos bancarios de ciudadanos comunes para rescatar instituciones insolventes. Se repitió en Grecia en 2015 con corralitos que impidieron retiros superiores a 60 euros diarios. Se perfeccionó en Canadá en 2022 cuando el gobierno de Trudeau congeló las cuentas bancarias de manifestantes pacíficos sin orden judicial, y ahora se codifica globalmente bajo arquitecturas de monedas digitales de bancos centrales que eliminan el efectivo. Rastrean cada transacción y pueden programar la obsolescencia de tu dinero si no lo gastas en los productos o plazos aprobados. La phrase, no tendrás nada y serás feliz, no es un eslogan de marketing, es la confesión accidental de un sistema que convirtió la propiedad privada en una suscripción cancelable. La autopsia revela el mecanismo exacto. Durante los últimos 15 años, mientras te decían que ahorrar en bancos era seguro y que la inflación era transitoria, las tasas de interés reales, ajustadas por la inflación verdadera, no la official, permanecieron en territorio negativo en el 87% de las economías desarrolladas. Eso significa que tu dinero perdió poder adquisitivo cada año que estuvo depositado. Mientras tanto, los activos duros, tierra, metales, energía, se revalorizaron en promedio un 230% en la misma ventana temporal, pero las regulaciones financieras post-2008, específicamente Basilea III y Dodd-Frank, reclasificaron el oro como un activo de riesgo para los bancos, desincentivando su tenencia. Mientras los bonos gubernamentales con rendimientos negativos se catalogaron como libres de riesgo. La trampa de liquidez fue diseñada forzaron a mantener activos que te empobrecen y penalizaron los que te protegen. Este no es mal manejo económico, es ingeniería de confiscación silenciosa. La Agenda 2030 del Foro Económico Mundial no inventó esta arquitectura, pero la sistematizó bajo un lenguaje de sostenibilidad y equidad. Cuando analizas los documentos técnicos, no los videos promocionales, sino los informes de implementación presentados ante Naciones Unidas, descubres que los objetivos de desarrollo sostenible incluyen metas cuantificables para redefinir la propiedad mediante economías circulares donde alquilas todo, tu auto, tu ropa, tus electrodomésticos, incluso tu vivienda. Las alianzas público-privadas ya desplegaron esto. Ford patentó tecnología para desactivar remotamente vehículos por pagos atrasados. John Deere convirtió tractores en software suscripcional, prohibiendo reparaciones independientes. BlackRock y Vanguard compraron el 24% de las viviendas unifamiliares en mercados clave de Estados Unidos, convirtiéndolas en rentas perpetuas. La propiedad no desapareció, se consolidó en manos corporativas mientras tú recibes acceso temporizado a cambio de compliance conductual. La felicidad prometida es la anestesia psicológica para aceptar tu despojo. Este análisis forense no te pedirá que inviertas en esquemas milagrosos ni que te unas a movimientos políticos. Te voy a entregar los patrones históricos exactos que separaron a quienes conservaron patrimonio de quienes lo perdieron durante colapsos monetarios reales en Weimar, Yugoslavia, Zimbabue, Venezuela, Líbano. Voy a diseccionar los mecanismos legales ya aprobados que permiten confiscaciones legales en tu jurisdicción y las ventanas temporales que aún tienes para mover activos fuera del sistema de vigilancia total. Voy a mostrarte qué activos sobrevivieron cuando el dinero fiduciario colapsó, qué jurisdicciones mantienen resquicios de privacidad financiera y qué errores fatales cometen el 92% de quienes creen estar preparados, pero solo cambiaron de prisión. No vas a ser feliz con esta información, vas a estar protegido. Y en la economía que viene, esa es la única ventaja que importa. La arquitectura de tu empobrecimiento no es accidental, es hidráulica. Funciona como una presa invertida donde el agua, tu poder adquisitivo, fluye en una sola dirección, desde tu bolsillo hacia reservorios corporativos y soberanos, mientras te dicen que el nivel está subiendo porque miden la altura del agua en el lado equivocado. Cuando el gobierno reporta crecimiento económico del 3% anual, pero la inflación real, calculada con la metodología de 1980, antes de que alteraran la fórmula,
alcanza el 12%. La diferencia de 9 puntos porcentuales no desaparece en el aire. Esa brecha es transferencia directa de riqueza, es confiscación matemática disfrazada de política o monetaria o acomodachiao. Los bancos centrales no imprimen dinero para estimular la economía. Diluyen tu participación en el pastel mientras se quedan con las rebanadas más grandes. Y la clave de este fraude está en que miden tu empobrecimiento con las mismas métricas manipuladas que lo causan. El truco técnico se llama represión financiera y fue documentado en 2011 por los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en un paper del Fondo Monetario Internacional titulado The Liquidation of Government Debt. El esquema es simple: mantener las tasas de interés por debajo de la inflación para que los gobiernos abrandidados puedan licuar sus obligaciones usando tu ahorro como combustible. Entre 2010 y 2023, los países del G7 mantuvieron tasas reales negativas durante el 89% del periodo. Eso significa que cada dólar, euro o peso que mantuviste en instrumentos seguros como bonos gubernamentales o cuentas de ahorro, perdió entre el 2 y el 5% de su valor real cada año. Multiplicado por 13 años, tu dinero se evaporó entre un 26 y un 65%. Pero no lo notaste porque tu saldo nominal seguía igual o crecía levemente. Es el equivalente financiero de reducir el tamaño de una barra de chocolate mientras mantienes el precio. El empaque sigue diciendo 100 gramos, pero ahora solo pesa 60. Esta mecánica requiere dos condiciones para funcionar sin colapsar en hiperinflación inmediata: control de capitales disfrazado y eliminación gradual del efectivo. Los controles no llegan como decreto militar, llegan como regulaciones prudenciales. Los bancos ahora reportan transferencias superiores a $10,000. Las criptomonedas enfrentan registros obligatorios de identidad. Comprar oro físico en cantidades significativas activa alertas de lavado de dinero. PayPal y Venmo congelan cuentas por actividad inusual, que incluye recibir pagos de amigos con demasiada frecuencia. Cada fricción añadida al movimiento de tu dinero es una soldadura más en las barras de tu celda financiera. Mientras tanto, la guerra contra el efectivo avanza bajo retórica sanitaria y antifraude. En Suecia eliminó el 98% de sus transacciones en papel moneda. La India canceló el 86% de su circulante en 2017. La Unión Europea prohibió billetes de 500 euros. El objetivo no es conveniencia, es trazabilidad total y control programable. Cuando tu dinero es completamente digital, deja de ser tuyo para convertirse en un permiso de acceso que puede modificarse en tiempo real. Las monedas digitales de bancos centrales, CBDC por sus siglas en inglés, no son criptomonedas gubernamentales, son sistemas operativos monetarios donde cada unidad lleva código embebido que define cuándo, dónde y en qué puedes gastarla. El Banco Central Europeo publicó en 2022 un reporte técnico, confirmando que el euro digital incluirá funcionalidad de fecha de vencimiento y restricciones programables de uso. Traducción: en tu dinero puede expirar si no lo gastas en el plazo establecido, forzándote a consumir para evitar pérdidas. Puede bloquearse para compras de carbono si excediste tu cuota ambiental. Puede limitarse geográficamente para estimular economías locales. China ya opera esto a escala nacional con el yuan digital, donde el Partido Comunista suspende acceso financiero a disidentes sin necesidad de congelar cuentas formalmente. Simplemente tu dinero no funciona en ningún comercio. Esto no es distopía asiática lejana. El FMI publicó en 2023 un manual de 198 páginas recomendando a todos los países miembros la adopción de CBDC con estas capacidades para mejorar la efectividad de la política monetaria. Aquí está el nudo de la trampa: para que este sistema funcione sin revolución, necesitan que tú lo pidas. Por eso cada crisis sanitaria, climática, financiera, viene acompañada de una solución que requiere más vigilancia, más digitalización, más dependencia. El COVID-19 aceleró la adopción de pagos sin contacto en un 500%. La crisis energética justificó controles de consumo eléctrico residencial en tiempo real. La próxima crisis bancaria, que llegará cuando la burbuja de deuda corporativa de $18,000 millones estalle, se resolverá con rescates que vendrán con condiciones: tu acceso a tus fondos a cambio de tu aceptación de moneda digital, identidad biométrica y puntaje de crédito social. No te quitarán tu dinero con soldados, te lo quitarán con actualizaciones de software presentadas como protección de tus activos, y la mayoría firmará el consentimiento sin leer los términos porque el botón dirá aceptar para acceder a tus fondos. El argumento de que esta vez es diferente es el epitafio más común en los cementerios monetarios de la historia. La República de Weimar en 1923 dijo que su marco era respaldado por la productividad industrial alemana, mientras imprimía billones para pagar reparaciones de guerra. En enero de 1923, un dólar estadounidense compraba 7,000 marcos. En noviembre del mismo año, un dólar compraba 4,2 billones de marcos. La clase media alemana, que había ahorrado durante generaciones en bonos gubernamentales,
se despertó con patrimonio convertido en papel tapiz. Pero hubo sobrevivientes en los que cambiaron marcos por activos tangibles antes del colapso. Los granjeros con tierra, los comerciantes con inventario físico, los especuladores que compraron oro y plata cuando el gobierno los llamaba antipatriotas. La lección no es que el dinero colapsó, es que colapsó selectivamente. Los activos duros preservaron valor, los activos papel desaparecieron, y el gobierno de Weimar culpó a los acaparadores y especuladores por la crisis que ellos mismos causaron, exactamente como harán los gobiernos de hoy. Japón en 1990 ofrece la autopsia del colapso silencioso, después de que su burbuja inmobiliaria y bursátil explotara. El índice Nikkei cayó del máximo de 38.915 puntos en diciembre de 1989, a 7.600 en 2003. 34 años después, en 2024, el índice apenas recuperó su nivel de 1989. 3 décadas y media de rendimiento cero en activos seguros. Pero la verdadera amputación ocurrió en el sector inmobiliario, en propiedades que valían $10 millones. En 1990 se vendieron por $1 millón, en 2000. Los japoneses que compraron en la cima con hipotecas al 90%, quedaron bajo agua durante el resto de sus vidas productivas, pagando deudas por activos que valían una décima parte del precio de compra. La generación perdida de Japón no perdió por holgazanería, perdió por creer que los activos inflados por deuda barata mantendrían valor cuando la música parara. Estados Unidos, Europa y China están repitiendo el guión con ratios precio-ingreso inmobiliario, que superan en un 30% los niveles de Japón en 1989. La diferencia es que ahora la burbuja es global, y no hay economía externa lo suficientemente grande para rescatar el sistema. La crisis financiera de 2008 fue el ensayo general de lo que viene. Lehman Brothers colapsó con $613.000 millones en activos que resultaron ser obligaciones respaldadas por hipotecas subprime que los modelos de riesgo habían calificado como AEAN, las agencias calificadoras, pagadas por los mismos bancos que emitían la basura tóxica, mintieron o fueron incompetentes, y nadie fue a prisión. En cambio, los gobiernos inyectaron $16 billones en rescates bancarios usando dinero de contribuyentes. Islandia fue el único país que dejó quebrar a sus bancos y encarceló a los ejecutivos responsables. Resultado, Islandia se recuperó en 4 años mientras Europa y Estados Unidos siguen arrastrando zombie banks sostenidos por tasas de interés artificiales. Pero la lección crítica de 2008 no es que los bancos quebraron, es que los depositantes comunes descubrieron que su dinero en el banco era legalmente un préstamo al banco, no su propiedad. Cuando quiebra un banco bajo las leyes de Bail-in, aprobadas después de 2008, tus depósitos se convierten en capital usado para recapitalizar la institución. Lo viste en Chipre, lo viste en Grecia. Y está codificado en la legislación bancaria de 47 países, incluido el tuyo. Zimbabue en 2008 alcanzó una inflación anual oficial de 89 sextillones %. Los billetes de $100 billones zimbabuenses no alcanzaban para comprar un pan. Pero mientras el dólar zimbabuense se desintegraba, los que tenían acceso a divisas extranjeras, ganado, tabaco o participaciones en minas de platino, sobrevivieron y prosperaron. Los que mantuvieron lealtad patriótica al dólar local lo perdieron todo. Venezuela repitió el patrón entre 2017 y 2021. El bolívar perdió el 99.99% de su valor. Pero los venezolanos que convirtieron salarios a dólares, Bitcoin o incluso ítems de World of Warcraft, preservaron poder adquisitivo. La diferencia entre miseria y supervivencia no fue educación ni trabajo duro. Fue timing para salir de activos papel antes del colapso. Y en ambos casos, los gobiernos implementaron controles de cambio, prohibiciones de criptomonedas y confiscaciones de divisas, usando exactamente la misma retórica que escuchas hoy en Occidente en proteger la economía, combatir la especulación, evita fuga auge capitali. El patrón que conecta Weimar, Japón, 2008, Zimbabue y Venezuela no es geográfico ni ideológico, es matemático. Todos colapsaron cuando la deuda total del sistema, pública más privada, superó entre 3 y 4 veces el PIB, y el servicio de esa deuda requirió imprimir dinero nuevo para pagar obligaciones viejas. Estados Unidos cerró 2023 con una deuda federal de $34 billones, deuda corporativa de 18 billones y deuda de consumo de 17 billones. Totalan 69 billones contra un PIB de 26 billones. Ratio de 2.65 escalando hacia 3. Europa tiene un ratio de 2.90. China esconde su deuda regional, pero estimaciones conservadoras la sitúan en 3.20. Japón ya superó 4.0 y solo evita colapso porque el Banco de Japón compra su propia deuda. Cada uno de estos sistemas está más allá del punto donde históricamente las matemáticas dejan de funcionar. No es catastrofismo, es aritmética. Y cuando los números no cierran,
El ajuste no viene como reforma gradual, viene como reset violento donde los últimos en salir pierden todo. Los signos vitales del paciente están en código rojo, pero el monitor todavía muestra líneas verdes porque cambiaron la calibración de los sensores. En 2023, la inflación oficial en Estados Unidos promedió 4.1%. Pero si calculas inflación usando la metodología de 1980, que incluía costos de vivienda real, energía sin ajustes hedónicos y alimentos sin sustituciones, la cifra verdadera fue 12.3% según Shadowstats. La diferencia de 8.2% es el robo silencioso que te empobreció mientras las autoridades celebraban haber controlado la inflación. Mientras tanto, los salarios reales, ajustados por inflación verdadera, cayeron un 6.7% entre 2021 y 2023. Pero nadie salió a protestar porque su salario nominal subió un 3% y el cerebro humano no procesa erosión, solo pérdidas absolutas. Es la diferencia entre hervir una rana de golpe o subir la temperatura 1 grado por hora. El resultado es el mismo. Solo cambia cuando se da cuenta. El sistema bancario global está sostenido por una ilusión contable llamada mark-to-model, en lugar de mark-to-market. Traducción: a los bancos valúan sus activos, no por lo que valen en el mercado hoy, sino por lo que sus modelos internos dicen que deberían valer. Credit Suisse colapsó en marzo de 2023 con un balance que reportaba solvencia una semana antes de la intervención. Silicon Valley Bank tenía calificación A 4 días antes de quebrar. First Republic Bank mostró capital adecuado, hasta que una corrida de depósitos reveló que el 93% de sus activos estaban bajo agua por subida de tasas de interés. Y estos no son casos aislados en la FDB Washington, y se reportó en agosto de 2023 que los bancos estadounidenses tienen pérdidas no realizadas de $620 mil millones en bonos del tesoro que compraron cuando las tasas estaban en cero, y ahora valen 30 o 40% menos. Esas pérdidas no aparecen en balances porque las reglas contables post-2008 permiten clasificar esos bonos como mantenidos hasta vencimiento y reportarlos a valor nominal. Es fraude legalizado y funciona hasta que los depositantes piden su dinero. La economía real ya está en recesión técnica si usas indicadores honestos en lugar de PIB manipulado. La inversión en formación bruta de capital fijo, construcción de fábricas, infraestructura, maquinaria, cayó en términos reales un 9% en economías del G7 en 2023. Las ventas minoristas ajustadas por inflación verdadera cayeron un 5.2%. El índice Baltic Dry, que mide costos de transporte de materias primas y no puede manipularse con ajustes estadísticos, cayó un 43% entre enero de 2023 y enero de 2024, señalando contracción en comercio global. Pero el PIB oficial mostró crecimiento del 2.5%, porque ahora incluyen producción intelectual como software y streaming, que se multiplican sin costos marginales y generan números bonitos, sin empleos ni salarios reales. Es crecimiento fantasma, aumenta el numerador sin alimentar bocas ni llenar tanques de gasolina. Aquí está el diagnóstico terminal. El sistema necesita inflación del 8 al 12% anual durante la próxima década para licuar la deuda sin declarar default. Pero no pueden admitirlo porque inflación de 2 dígitos sostenida destruye bonos, colapsa pensiones y genera malestar social. Entonces lo llaman transición verde, economía circular o crecimiento inclusivo, mientras te empujan hacia un modelo donde no posees nada y alquilas acceso temporal a todo. Ya comenzó en el 63% de los estadounidenses menores de 30 años. No pueden comprar vivienda al precio actual. La tasa de propiedad de automóvil en ese grupo cayó al 37% desde el 52% en 2005. Las suscripciones reemplazaron compras en software, entretenimiento, transporte y ahora electrodomésticos. Philips ofrece luz como servicio donde no compras focos, sino minutos de iluminación. Cuando todo lo que usas es alquilado, no tienes colateral. Sin collateral, no tienes apalancamiento. Sin apalancamiento, no tienes movilidad económica. Esa es la arquitectura de la servidumbre perpetua disfrazada de sostenibilidad. La pregunta que deberías hacerte no es si esto va a colapsar. Las matemáticas ya dictaron sentencia. La pregunta es, ¿en qué lado de la transferencia de riqueza vas a estar cuando el reset llegue? Porque los resets monetarios no destruyen riqueza, la redistribuyen violentamente de los activos papel a los activos duros, de los deudores en moneda devaluada a los acreedores en activos reales, de quienes confiaron en el sistema a quienes lo abandonaron a tiempo. Si tienes más del 50% de tu patrimonio en cuentas bancarias, fondos de inversión indexados o bonos gubernamentales, estás del lado equivocado. Si tu plan de retiro depende de un sistema de pensiones que invierte en deuda soberana que rinde menos que la inflación, estás financiando tu propio empobrecimiento. Y si crees que las autoridades no permitirán un colapso, revisa qué pasó en todos los precedentes históricos. A las autoridades salvaron al sistema, no a ti. Salvaron bancos, no depósitos.
¿Salvaron monedas no poder adquisitivo? Tu trabajo ahora es entender que la salida de emergencia ya está cerrándose y que cada mes que pasa sin reposicionar tus activos es un mes donde la trampa se aprieta más. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio está en activos que el gobierno puede congelar, confiscar o devaluar con un decreto? Si es más del 30%, aún estás a tiempo, pero el reloj está corriendo. La bifurcación ya no está en el horizonte. Estás parado exactamente sobre ella. A tu izquierda, el camino de la conformidad, seguir depositando tu salario en bancos que pagan 0.5% mientras la inflación real devora 12% anual. Mantener ahorros en monedas que los bancos centrales imprimen a voluntad con FireIQ. Las instituciones protegerán tu patrimonio cuando toda la evidencia histórica demuestra que protegen al sistema a costa tuya. Ese camino está pavimentado con la ilusión de seguridad. Tu dinero tiene el mismo número en la pantalla, pero cada año compra menos pan, menos gasolina, menos libertad. A tu derecha, el camino de la disidencia estratégica, reposicionar activos fuera de instrumentos que puedan congelarse con un clic, diversificar hacia activos duros, que sobrevivieron todos los colapsos monetarios de los últimos 100 años. Aceptar que la comodidad de dejar todo en el banco es el precio de entrada a la pobreza planificada. Ese camino no tiene garantías, pero tiene precedentes en los alemanes que cambiaron marcos por tierras en 1922, los chipriotas que movieron euros a Suiza en 2012, los libaneses que convirtieron libras a dólares físicos en 2019. No se salvaron por suerte, se salvaron por timing y por rechazar el consuelo de la negación colectiva. La pregunta no es si el reset monetario va a ocurrir. La pregunta es si vas a estar posicionado cuando ocurra, o si vas a ser el combustible que queman para sostener el sistema un trimestre más. El patrón es absoluto, en la cuenta siempre llega. Cada imperio que imprimió su moneda para financiar guerras, burocracias o promesas insostenibles terminó en el mismo lugar. Confiscación disfrazada de política pública, controles de capital vendidos como protección, eliminación de alternativas monetarias justificada con emergencias fabricadas. Roma devaluó el denario del 95% de plata pura a menos del 5% en 200 años y colapsó. Francia emitió assignats respaldados por tierras nacionalizadas en 1791 y cayó en hiperinflación en 3 años. La Unión Soviética imprimió rublos hasta que el papel moneda se volvió irrelevante y la población usaba cigarrillos y vodka como dinero real. Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, y desde entonces el dólar perdió el 87% de su poder adquisitivo, mientras la deuda federal se multiplicó por 68, y ahora te dicen que esta vez es diferente porque tienen tecnología, modelos econométricos y coordinación global. Pero las matemáticas no negocian con algoritmos. Cuando el servicio de la deuda consume más del 30% de los ingresos fiscales, como ya ocurre en 17 países del G20, solo hay 3 salidas en default abierto: hiperinflación o confiscación encubierta mediante monedas digitales programables. Las 3 destruyen tu patrimonio. La única variable es que tan rápido lo pierdes y si te das cuenta antes de que sea irreversible. Tu participación en este momento no es opcional. Si este análisis confirmó lo que ya sentías, esa incomodidad visceral cuando ves que tu dinero ya no alcanza como antes, esa desconfianza cuando los noticieros celebran crecimiento mientras tú ves negocios cerrados y amigos endeudados, entonces tienes una obligación contigo mismo en suscribirte a este canal y activar la campana. Es tu póliza de supervivencia intelectual. No es entretenimiento, es inteligencia de crisis en tiempo real. Cada semana voy a diseccionar los movimientos exactos del sistema, qué bancos están en zona de peligro según sus ratios de capital, qué jurisdicciones están implementando controles de cambio, qué activos están siendo reclasificados como riesgosos para bloquearte el acceso, qué ventanas legales todavía existen para mover patrimonio antes de que se cierren. Y, en los comentarios, quiero verte probar que estás despierto. Escribe ya si ve el patrón. Si entendiste que esto no es teoría conspirativa sino autopsia forense de un sistema terminal. Esa frase es tu contraseña tribal. Separa a quienes leyeron el manual de operaciones del colapso de quienes todavía creen que sus fondos de retiro indexados los salvarán. La manada va a quebrar confiando en instituciones. Tú vas a sobrevivir porque aprendiste la única lección que la historia enseña sin falta. El dinero papel siempre regresa a su valor intrínseco, que es 0. No tendrás nada, pero serás feliz solo si aceptas el yugo antes de que te des cuenta de que te lo pusieron. Yo prefiero que estés protegido, furioso y libre,